Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que es un placer poder estar acá. Mi nombre es Guadalupe Padín. Yo soy la directora de la licenciatura en Educación Especial de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Y hoy estamos dando, junto con las colegas, profesoras de la Casa de la Licenciatura, inicio a este ciclo de charlas abiertas que titulamos Políticas y Prácticas en la modalidad de Educación Especial. Esta licenciatura, como ustedes saben, es un ciclo de complementación curricular que dura 5 cuatrimestres en modalidad virtual, que se brinda para los que son profesores de educación especial, y pensamos que era una muy buena idea poder comenzar un ciclo de charlas abiertas hoy, trabajando sobre los debates y perspectivas en torno a la educación especial y la educación inclusiva, y son abiertas porque nos parece importante que esta temática no solo quede circunscripta a aquellos que vienen formándose en el ámbito de la licenciatura o los profes de educación especial que están interesados en cursarla, sino que además creemos que es una temática que convoca a toda la comunidad educativa. Y la verdad que hoy en día queremos que pueda ser circulado aquello que estamos pensando dentro de la licenciatura con las distintas profesoras, y pensarlo además en un marco de corresponsabilidad, convocando no solo a los docentes, a los profes de educación especial, a los licenciados, convocándolos también a los de educación común, de los niveles educativos, de otras modalidades, y quien esté interesado en la temática, porque lo que queremos es poder pensar en este espacio cómo acompañar las trayectorias de los estudiantes con discapacidad junto a su grupo de pares. Esto es lo que nos ocupa y nos preocupa, pero también no solo pensando en las personas con discapacidad, sino en términos de poder construir comunidad, ¿no? De poder apostar a la justicia educativa, de aportar de la escuela a otros mundos donde todos tengan lugar. Y por eso decimos no solo estudiantes con discapacidad o no solo docentes de educación especial, son estudiantes que tenemos que pensar desde el respeto a su subjetividad, considerando los ajustes razonables, las configuraciones de apoyo, las distintas acciones de acompañamiento que se requieran. Son docentes que, en el caso de educación especial, desde la especificidad de los saberes, de los conocimientos, de las prácticas que todo profesional de educación especial requiere para dar respuestas pertinentes, pero también entendemos que el trabajo docente nunca puede ser en soledad. Y creemos también que el trabajo entre estudiantes nunca puede ser abocado solo a un estudiante, que es el estudiante con discapacidad, porque es la manera, en definitiva, la escuela de poder construir un ámbito más democrático y más justo para todos. Y en relación a esto, la verdad que creemos que es importante poder superar etiquetamientos y pensarlo desde el marco de derechos y poder conversar sobre estos temas con toda la comunidad. Entonces, partiendo desde alguna de estas bases y también de la realidad de las escuelas, ¿no? Ustedes saben que los estudiantes con discapacidad pueden cursar en escuelas comunes o en escuelas especiales, ¿no? De acuerdo a lo que la familia decida. Que hubo una resolución hace ya 9 años, que es la 311 del Consejo Federal de Educación, que acordó que no se puede rechazar la vacante de estudiantes con discapacidad, se inscriban donde se inscriban, ¿no? Que todos tienen derecho a cursar en la educación común también, si así lo requieren, y que, entre otras políticas educativas que hicieron posible esto, hoy en día el 65% de las escuelas del sistema educativo reciben estudiantes con discapacidad, escuelas de los niveles educativos, ¿no? Y más del 65% de los estudiantes con discapacidad están en escuelas de nivel, y también está en escuelas de la modalidad de educación especial. De hecho, cuando miramos los datos, lo que vemos es que en los últimos 10 años hubo un aumento de estudiantes con discapacidad en términos de un 150%, ¿no? Cursando dentro de la educación común. Ahora también, cuando conversábamos sobre esto, veíamos que en relación a los cargos que hay hoy en el sistema educativo para poder acompañar esas trayectorias, contra un 150% de aumento de estudiantes con discapacidad, solo hubo un 19% de aumento en los cargos docentes para poder acompañar estas trayectorias, ¿no? Digo, esta es una posible
puerta de entrada cuando uno mira en términos de la estadística. Y nosotros desde el ámbito académico nos preguntábamos para poder empezar esta charla, ¿qué es lo que nos dicen estos números? ¿No? ¿Qué preguntas nos despiertan? ¿Qué planificación existe desde la política educativa para acompañar estas decisiones? ¿Qué planificación hace falta desde el sistema formador? ¿Qué acontece en definitiva con las prácticas educativas en las aulas, en las escuelas, en los territorios concretos, ¿no? Cuando están estos estudiantes en la escuela, que hoy por hoy están, digo, muchísimas escuelas del sistema educativo que antes no estaban. Basta con saber dónde está matriculado un estudiante para poder pensar que eso es inclusión, ¿no? Nos preguntábamos también, ¿no será que pensar en prácticas, en culturas, en políticas inclusivas es un fenómeno más complejo, que no alcanza con saber solo el tipo de escuela en la que asiste un estudiante y asumir que es segregadora o inclusiva por definición, como si el cartel de la escuela pudiese llegar a presagiar si allí hay inclusión o hay segregación? Eh, Nos hacemos estas preguntas porque entendemos que es la manera de poder analizar la realidad y contribuir a cambiarla también, y porque son en definitiva algunas puertas de entradas, entre otras, que queríamos compartir hoy con ustedes en esta charla abierta. Y para eso tenemos profesoras de la carrera, muchas están hoy acá y son las que sostienen hace años esta propuesta. Algunas de ellas, a las que les agradecemos muchísimo que puedan estar compartiendo este espacio, nos van a poder compartir y contar cuáles son los debates y perspectivas que hay en el campo de la educación especial y de la educación inclusiva, desde la territorialidad de las prácticas, desde la formación docente y desde los desarrollos en términos de investigación en torno a las prácticas educativas, a las escuelas y a los estudiantes con discapacidad puntualmente. Así que bueno, para eso hemos convocado en esta oportunidad a Cristina Miranda, que nos va a poder contar desde el ámbito de la formación docente cómo se está evaluando esta perspectiva. Vamos también a contar con la presencia de Cecilia Padín para poder trabajar en la territorialidad de las prácticas y en la concreción de las escuelas, y con Cintia Schwamberger, que nos va a hablar desde el ámbito de la investigación concretamente. Así que bueno, les doy la bienvenida a ambas y a cada una de las profesoras de la carrera que están aquí convocando y apoyando este primer ciclo, y por supuesto a todos los que se sumaron para que podamos compartir y debatir cuáles son las impresiones y perspectivas que tenemos hoy por hoy en relación a la temática. Así que con esto vamos a dar inicio a la charla para que podamos, bueno, empezar y debatir al respecto. La intención es que las profes puedan contar y puedan comentar qué es lo qué es lo que han analizado y percibido en relación a estas cuestiones, y que después al final podamos sí hacer preguntas desde todos por el chat o levantando la mano como para enriquecer ahí que esto sea un espacio de debate y no solo de exposición. Así que adelante. Bueno, arranco yo. ¿Cómo no? Bueno, no sé si pudiste poner la presentación. Ahí estoy mirando cómo descargar la presentación. Un segundito, si querés. Empezá y yo de aquí voy viendo cómo la descargo para que efectivamente podamos verla todos. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la convocatoria, Guadalupe. Realmente la iniciativa nos resultó muy interesante y bueno, sabemos que esta es una de las primeras charlas, ¿no? Y que vamos a seguir avanzando año tras año con otros compañeros y compañeras. En esta oportunidad, bueno, nos toca como equipo docente hablar acerca de la formación. Quería contarles que, bueno, nuestro equipo está formado por Ana María Cruz, por Viviana González, por Mariana Festante y por mí.
que todas somos egresadas de la licenciatura, así que es un placer poder estar acompañando en este momento. Bueno, como decíamos, en este espacio nos proponemos reflexionar justamente sobre la relación entre la formación docente, las políticas educativas y las prácticas pedagógicas en el marco de la educación inclusiva. Y partimos desde una convicción fundamental, ¿no? Y para ello nos apoyamos en una frase de María Antonia Casanovas, que en resumidas cuentas nos dice que no hay educación sin inclusión. La inclusión no es un agregado ni un dispositivo aislado, es un principio ético, político y pedagógico que define la esencia del derecho a la educación. Implica pensar la escuela como un espacio que reconoce a cada estudiante como sujeto pleno de derechos, y si bien nuestro país cuenta con un marco normativo sólido, la brecha entre la normativa y la práctica sigue siendo un desafío profundo en todos los niveles del sistema educativo. En este contexto, y como lo planteaba muy bien Guadalupe, el ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Educación Especial de la UNSAM adquiere un papel estratégico. Desde 2004, esta carrera ofrece una formación interdisciplinaria, articulando investigación, docencia y práctica reflexiva para docentes que ya están trabajando en la modalidad o en proyectos inclusivos. La siguiente, por favor. La formación docente enfrenta desafíos estructurales que limitan la construcción de un sistema verdaderamente inclusivo. En primer lugar, se requiere fortalecer los saberes interdisciplinarios, integrando aportes de la pedagogía, de la sociología, de la psicología, del modelo social de la discapacidad y la perspectiva de derechos. Esto permite comprender que la inclusión no solo es una estrategia didáctica, sino una práctica social y cultural que atraviesa a todo el sistema educativo. Y en este sentido, nos parece muy importante pensar en cuál es el posicionamiento, ¿no? Que cada profesional de las diferentes disciplinas tiene respecto de lo que sucede en una escena áulica, ¿no? Porque de repente nos encontramos con médicos que siguen eh, sosteniendo y hablando con las familias para decir a qué escuela debe ir, ¿no? Si a la escuela de educación especial, si a la escuela de nivel, sin darle la oportunidad a ese niño, a esa niña de pasar por esa escena áulica y luego pensar, ¿no? No sé, desde otras disciplinas que sugieren un acompañante terapéutico 20 horas semanales sin que el niño todavía haya entrado al sistema educativo, ¿no? Entonces, estas cuestiones marcan significativamente el quehacer y que por supuesto está directamente relacionado con la formación de cada miembro de estos equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Por eso nuestro interés en trabajar específicamente en estas cuestiones. En segundo lugar, es necesario fortalecer las prácticas profesionalizantes. Muchas residencias aún carecen de experiencias reales en contextos inclusivos. Incorporar prácticas en escuelas con estudiantes con discapacidad acompañadas por equipos interdisciplinarios posibilita construir saberes situados y desarrollar competencias inclusivas efectivas. Y aquí los que trabajamos o tenemos la experiencia de transitar los institutos de formación superior, ¿no? Donde se forman los docentes, sabemos que todo sigue siendo como muy separado, ¿no? Aquellos que se forman para ser docentes de la modalidad de educación especial no pasan por la instancia de una práctica o la residencia o el trabajo en pareja pedagógica con las escuelas de nivel. Y lo mismo sucede con quienes se forman en educación inicial, primaria, secundaria, donde ellos tal vez ocasionalmente se encuentren con estudiantes en situación de discapacidad,
pero que generalmente, o al decir de los estudiantes, el coformador o la coformadora suele decirles, bueno, vos por él o por ella no te preocupes, yo lo miro, o no importa si él no trabaja, o yo me lo llevo a la biblioteca, digamos, ¿no? Como que hay ahí algunas cuestiones que no están favoreciendo y seguimos en esta formación tan dispar de alguna manera como para poder pensar en una educación realmente inclusiva. Lo mismo los criterios claros y comunes para evaluar las prácticas inclusivas, ya que las diferencias entre instituciones y jurisdicciones generan heterogeneidad en la formación, y esto lo vemos claramente con las y los estudiantes que inician la licenciatura, ¿verdad? La diferencia es significativa. Sabemos que los equipos docentes son actores centrales en la transmisión en la transformación de las instituciones. Melainskow destaca la importancia de aprender de las prácticas existentes, fortalecer el desarrollo profesional docente y promover una cultura escolar inclusiva que evite la exclusión por motivos socioeconómicos, de géneros, religiosos, de idioma o capacidad. También subraya que la escuela logra mejores resultados cuando trabaja de manera estrecha en colaboración con las familias y las comunidades. Por eso es que en nuestras cátedras hablamos mucho sobre los aportes de Melainskow, porque realmente ofrecen un marco conceptual y herramientas prácticas para orientar a educadores y responsables políticos en la construcción de sistemas educativos más equitativos e inclusivos. La siguiente, por favor. Por otra parte, las condiciones estructurales muestran una tensión persistente entre el discurso político de la inclusión y las prácticas institucionales, ¿no? Que todavía reproducen exclusiones. Aunque los marcos normativos avanzan en el reconocimiento de derechos, las limitaciones presupuestarias y laborales dificultan su implementación. La educación inclusiva requiere políticas sostenidas, inversión en la formación docente, estabilidad laboral y fortalecimiento de las instituciones formadoras. Y como bien planteaba Guadalupe hace un momento, sabemos que en Argentina, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Resolución 311 y la Resolución 423 del año 2022, todas realmente trazan un camino hacia un sistema inclusivo basado en la educación en entornos comunes, accesibles, donde se pueda eliminar barreras y fomentar el trabajo colaborativo entre escuelas de nivel y de la modalidad de educación especial. También estamos viendo en estos últimos días, ¿no? Que se han aprobado leyes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, acerca de la capacitación obligatoria a todos los docentes sobre estudiantes que presentan una condición del espectro autista, o recientemente en Cava, que se aprueba la ley de comunicación alternativa y aumentativa, ¿no? Pensando que parecería que necesitamos que los distintos colectivos discutan algunas leyes o propuestas para que pensemos en la inclusión, cuando ya, si tomáramos el artículo 24 de la Convención, deberíamos entender que esos colectivos ya deben estar incluidos en el sistema educativo, ¿no? La inclusión debe entenderse como parte central de la mejora educativa. En este proceso, la formación docente inicial y continua es decisiva, ya que allí se construyen las concepciones sobre diversidad y justicia educativa. No obstante, la heterogeneidad curricular entre jurisdicciones y la escasa articulación con la formación universitaria generan fragmentación. Y es necesario entonces revisar contenidos, fortalecer prácticas profesionalizantes y garantizar condiciones institucionales que permitan aprendizajes significativos.
Y aquí nuevamente, cuando pensamos en la formación inicial docente, realmente temáticas como la diversidad, la educación inclusiva, la accesibilidad, generalmente son materias que aparecen en talleres o trayectos de formación que además en algunos lugares son electivos, donde los estudiantes eligen o no votan por tener o no materias en este sentido, ¿no? Cuando pensamos en la educación inclusiva, si esto ya no está dentro de los diseños curriculares de nivel superior, difícilmente podamos pensar en una real práctica luego inclusiva, ¿no? Pero bueno, en este marco, la resolución 423 del año 22 está trabajando, ¿no? En este sentido, en este aspecto. Y algunas tensiones más que podemos pensar tienen que ver con aquellas cuestiones que hacen al propio campo educativo. Y una de ellas es cuál es el rol de la escuela especial. Esto que planteaba Guadalupe, si es un lugar de segregación o si de por sí es un lugar inclusivo, qué lugar está ocupando hoy por hoy las escuelas de la modalidad de educación especial. ¿Qué pasa cuando algunas provincias, por ejemplo, hablan de las escuelas especiales, entendiendo que hay especializaciones, pero que todas las discapacidades estén en una sola institución? Lo cual, en lo personal, creo que es muy interesante, pero que eso requiere, por supuesto, repensar saberes, roles, prácticas, ¿no es cierto? Y además una reorganización de todo el personal docente, ¿no? El recurso humano fundamental para que eso pueda tener éxito. Por otro lado, una tensión que sigue siendo algo muy marcado, ¿no? Que todavía las miradas están centradas en el déficit. Aunque los marcos normativos apuntan hacia enfoques socioeducativos, muchas prácticas siguen ancladas en clasificaciones y diagnósticos que reducen la singularidad del sujeto. Siguiendo a Contreras, nos dice que es necesario correrse del efecto clasificatorio. Pensamos que un diagnóstico debe servir para comprender la historia y las circunstancias de una persona, pero no para determinar su futuro ni definir su capacidad de aprendizaje. Las condiciones laborales es otra de las tensiones, ¿no? Y así como recién planteaba Guadalupe, frente a tal cantidad de estudiantes incluidos en las escuelas de nivel, no es la misma proporción en la cantidad de docentes, ¿no? Para llevar adelante ese trabajo. Por otro lado, también podemos pensar en los múltiples empleos que los docentes tienen, lo que limita también el tiempo disponible para la formación continua y la innovación pedagógica. También cuando pensamos en los recortes presupuestarios que afectan la calidad de la formación inicial, la actualización profesional y la disponibilidad de recursos institucionales, no solo en cuanto a infraestructura, sino también a materiales, a tecnologías de apoyo, y esto generalmente genera fuertes desigualdades territoriales y es una de las cuestiones que también cotidianamente escuchamos de parte de las y los estudiantes que están hoy en la licenciatura. La siguiente, por favor. Eh, en línea con la resolución del Consejo Federal de Educación 423 del año 2022 que impulsa el fortalecimiento federal de la formación docente y su articulación con las universidades, la Universidad Nacional de San Martín desarrolla, como decíamos, desde 2004 el ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Educación Especial orientado a equipos docentes que se desempeñan en educación inclusiva, y esta propuesta constituye una respuesta académica y política a las transformaciones que exige el sistema educativo de hoy.
El ciclo profundiza la formación teórica y metodológica en inclusión, políticas públicas y marcos normativos, y promueve una perspectiva interdisciplinaria que articula práctica e investigación. También impulsa la producción de conocimientos situados, el trabajo en red y la construcción de comunidades de aprendizaje, fortaleciendo el rol docente como agente de cambio en un sistema educativo basado en derechos. A lo largo de la trayectoria vamos escuchando las voces de los estudiantes y esto nos permite ir actualizando cada vez más los contenidos y a la vez visibilizar los desafíos persistentes. Por ejemplo, la necesidad de coherencia entre las políticas de inclusión y las prácticas escolares, el sostenimiento de propuestas para estudiantes con altas necesidades de apoyo, la correcta distribución de asistentes personales y equipos profesionales, los acuerdos entre las escuelas de nivel y de la modalidad y la mejora en los agrupamientos. Pensemos en la cantidad de estudiantes que hay hoy en las aulas, no solo de estudiantes en situación de discapacidad, sino en cantidad de acompañantes terapéuticos por aula. Todo esto hace a la condición, ¿no es cierto?, de un mejor desempeño y prácticas coherentes. Todo esto es lo que vemos cotidianamente en los trabajos grupales que presentan los estudiantes, ¿no? Tenemos esa gran suerte de tener estudiantes de todo nuestro país. La siguiente, por favor. En este cuadro creo que es la siguiente. En el cuadro que vamos a mostrarles, hemos tomado como base la cantidad de estudiantes que hemos tenido este año en el primer cuatrimestre en el seminario 1, ¿no? Lo tomamos porque, bueno, son los que luego van a terminar de cursar esta licenciatura y vemos que hay estudiantes, un importante porcentaje de estudiantes de todo el país, pero por supuesto mucho más de la provincia de Buenos Aires. Y algo que venimos observando a lo largo de este tiempo es la cantidad de estudiantes que se fue acrecentando en el último tiempo de las provincias de Tucumán y de Salta. Y aquí nos animamos a decir que también, por ejemplo, el recambio de autoridades provinciales de la modalidad de educación especial parecería que es uno de los motivos por los cuales se puede ver incrementada esa cantidad de estudiantes. También lo pensamos desde lo que sucedió a partir de la pandemia, ¿no? Cuando ya los estudiantes no tienen que venir a rendir el examen final a la universidad, esto también hace que haya aumentado el número significativamente de estudiantes de todo el país. Y por otro lado, estamos convencidas que hay cierta vacancia en la formación inicial docente, dado que muchos estudiantes que recién egresan de los institutos de formación docente inmediatamente se inscriben en la licenciatura, ¿no? Es como que hay algo que ahí queda pendiente por seguir mejorando. La siguiente. Para terminar y sintetizar, entonces decimos que la construcción de un sistema educativo inclusivo es un desafío político, pedagógico e institucional que exige un compromiso estatal, escolar y una sólida formación docente. La normativa orienta, pero realmente debe acompañarse de una revisión de profundas prácticas. Sabemos que por más que haya mucha legislación normativa al respecto, con eso no es suficiente. Experiencias como la de la licenciatura en Educación Especial de la UNSAN evidencian que es posible integrar políticas públicas, formación universitaria y prácticas situadas. La inclusión educativa es un proceso en constante construcción. Es un punto de llegada y de partida que todo el tiempo nos trae incertidumbres. Aquí le hemos robado una foto que siempre solía
mostrarnos la profesora Estela Caniza de Páez, ¿no? Que nos parece muy interesante porque es como, bueno, seguir marcando ese camino, ¿no? Pero realmente la inclusión es una incertidumbre permanente que requiere de muchísima formación, que necesita el reconocimiento de que a cada estudiante como sujeto pleno de derechos y reafirma que la educación pública solo se realiza plenamente cuando abraza la diversidad y se transforma a partir de ella. Es por eso que todo el equipo docente, ¿no? Trabaja cotidianamente en función de eso, de mejorar la calidad educativa para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tus palabras, por traer justamente los debates que hay, no solo en términos de la formación docente inicial, ¿no? De aquello que debemos pensar y repensar para que entendamos que los profesores en educación especial, los licenciados en educación especial, no son solo apoyos, sino que en definitiva tiene que ver con poder trabajar conjuntamente, con poder pensar no solamente en espacios de definición institucional, sino también luego de la formación docente inicial, en cuáles son las posibilidades en tiempos escolares concretos para poder planificar juntos, para poder revisar propuestas de enseñanza, para poder complementar una y otra formación y poder ayudar en conjunto con las familias, en conjunto con las personas con discapacidad y teniendo siempre en consideración la voz del estudiante, tener prácticas pedagógicas que avancen en esta garantía de derechos. Así que me parece que es muy claro tanto lo que se hace desde la licenciatura, pero también lo que falta y lo que se puede aportar en el campo de formación. Y ahora sí doy paso a Cecilia para después, en todo caso, poder empezar a concluir una vez que las tres hayan hablado, para que nos cuente qué es lo que sucede en la territorialidad, qué es lo que sucede en las escuelas en relación a esta temática. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno hacer como este paréntesis de un rato disponible para pensar, conversar, discutir también Ujú. sobre algo tan, de esto quería hablar, sobre algo tan abstracto como es el término inclusión. Cuando digo abstracto, digo también polisémico, y a mí me interesaba pensar desde las escuelas, y cuando digo escuelas de diferentes modalidades y niveles, salvo en el caso que algún nombre, particularmente el apellido de la escuela, voy a hablar de escuelas en general, y me interesaba esto, pensar de qué se habla en el nombre de la inclusión en las escuelas. Entonces retomé algunas frases que se escuchan a veces por los pasillos, a veces en las aulas, a veces en, no sé, en el café de la esquina, cuando uno sale un poco de la escuela con los pelos parados, y pensaba que muchas veces la pregunta por la inclusión no aparece como pregunta. Entonces me parece que ahí hay un primer asunto. A veces aparece como queja, a veces aparece como enojo, a veces aparece como angustia. Entonces esto me llevaba a profundizar un poco más y decir, ¿quién es el sujeto de la inclusión? Cuando alguien pregunta por la inclusión, no sé, bueno, todos estamos aquí presentes en las escuelas y por ahí escuchamos con esto de la inclusión, ¿no? Retomando estas voces, con esto de la inclusión, ahora que todo es inclusión, estas cuestiones tan generales, me parece que también es algo tan abstracto que puede ser una trampa. Una trampa que a veces encubre otras preguntas más incómodas, ¿no? Preguntas incómodas porque además nos involucran directamente. Al no hablar de la inclusión como un gran mundo abstracto allá afuera y empezar a poder pensar en de qué está hecha la perspectiva inclusiva, prefiero usar en este momento, nos involucra en tanto en este caso como docentes. Entonces,
en principio decir que es bastante difícil situar escenas de conversación. Cuando yo digo retomemos las voces que retomo, primero las voces que producen tensiones o que reflejan tensiones. Después, hacia el final, vamos a pensar en unas voces de habitabilidad, porque así podemos seguir estando, ¿no? Pero esta pregunta por la inclusión no siempre se da en situaciones de conversación. Tiene que ver primero con las condiciones del trabajo docente. Encontrar espacios, tiempos y lugares, y cuando me refiero a lugares, también a lugares concretos, donde haya posibilidades de no solo repartir enunciados, sino poder hacer como algunas lecturas críticas, ya sea de escenas concretas, pero también de textos o de también estas frases, es bien difícil. Entonces, es raro encontrar disponibilidad que permitan encuentros, que permita compartir experiencias. Esto es una primera tensión, que cuando uno está en las escuelas escucha todo el tiempo hablar de inclusión o escucha preguntas acerca de la inclusión, pero no hay posibilidades, al menos no siempre y al menos no suficientes, para ir más allá de estas afirmaciones. Otro de los problemas que al menos yo me estoy preguntando acerca de plantearle la inclusión como una cuestión abstracta es que los sujetos quedan desdibujados, a veces invisibilizados y a otros puestos en moldes. Por ejemplo, no, porque él es un niño en proyecto de inclusión, frase que en principio solo plantearía como un poco rara. Primero porque remite a otros modelos o otras ideas eh, que estamos esperando ir avanzando más allá, pero además porque siempre el sujeto es el alumno, el niño, el joven, y nunca incluye a los docentes. Cuando uno dice, sí, sí, está en proceso de inclusión, está en proyecto de inclusión, está en inclusión, no estamos incluidos todos. Y esto es un problema porque quedamos por fuera de una ecuación y de pensar nuestras prácticas. Ujú. Otro de los asuntos eh, es que cuando el foco se desliza desde los sujetos de la inclusión, en este sentido que venía diciendo, se reproducen algunos modelos que por ahí no es la perspectiva inclusiva y la idea. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de condiciones y no de los sujetos. Al hablar de sujeto en proyecto de inclusión, estamos haciendo ahí algo que en principio se contradice, ¿no? Entonces, este deslizamiento de las condiciones de inclusión se trasladan a un sujeto como, no sé si protagonista es la palabra, pero sí como el sujeto que porta con esto que muchas veces se presenta como etiqueta. A veces entonces se convierte en un nuevo eufemismo, ¿no? Yo escuchaba a las compañeras, hablan de personas con discapacidad, y hay algo que uno podría situar. A veces estos eufemismos que son entendidos como en el mejor de los casos, políticamente correctos, a veces como algunas cuestiones más pesadas, sí interfieren en las formas de relación en las escuelas, ya sea por niños, porque, a ver, hay niños que con estas etiquetas quedan suspendidos porque la pregunta es ¿de quién es este niño? Entonces ahí aparecen unas disputas podríamos decir, de poder entre las modalidades, entre los acompañantes, los docentes de sala de grado de la materia. Estas disputas a los niños, a los jóvenes, los dejan como entrampados. Si los niños estos se portan bien, en general lo que sucede es cierta invisibilización. Son como niños en pausa. Si los niños se portan mal, lo digo a propósito, ustedes pongan las comillas donde les parezca, son niños que por lo menos son mirados. Ahora, son mirados de unas formas que no es lo que nosotros llamaríamos condiciones para la inclusión, que es que en una escuela suceda la enseñanza y sucedan los aprendizajes. Entonces, me parece que ahí hay unos asuntos en esto de plantear la inclusión como algo tan abstracto y no pensar la inclusión ligada a las condiciones de enseñanza y a las condiciones de aprendizaje. Ahí ya estamos implicados todos. Entonces,
pensar en condiciones y volver a poner el foco en lo que arma la perspectiva inclusiva, que no son los sujetos que portan con algo, sino que son las condiciones de habitabilidad de esas escuelas, es donde aparecen otras frases, porque son las que me sirvieron para ir pensando. Una que es la frase estrella, que todos la van a reconocer, que sobre todo pasa en la escuela común, por eso ahora hago la denominación, pero también se escucha en en las escuelas especiales frente a algunos nuevos, muchas comillas de nuevo, sujetos que las están habitando, es no estamos preparados para esto. No vamos a ahondar en todos los términos de esta frase, que sería interesantísimo y que mucha gente ha escrito y hablado, y siempre está bueno volver a pensarlo. Pero no estamos preparados para esto, lejos de ser una idea que permite, una enunciación que permite, dice, bueno, es una que me motiva, es un motor voy a nombrar a Verónica Rusler, que es compañera nuestra y que ella habla de una idea tapón. Funciona muchas veces esta frase, no estamos preparados, esto es no un impulso para prepararnos, sea lo que sea que significa esto, sino como una idea tapón, o sea, una idea que clausura y a veces justifica ciertas prácticas. Entonces, el no estamos preparados, bueno, yo uno preguntaría, ¿quién está preparado para algunas cosas? ¿De qué se trata esta preparación, no? También pensando en si es del orden de un saber técnico, que yo aprendo una lista de cosas para trabajar con ciertos sujetos premoldeados, o si yo preparo otros asuntos para que las condiciones y mis propias prácticas sean cada vez más inclusivas. Me interesa por ahí pensar en esto en el de cada vez. ¿M? El cada vez más inclusivo, y cuando digo cada vez no siempre es en un sentido como ese camino para adelante, a veces uno retrocede, va para el costado, para un poco, ir pensando en prácticas cada vez más inclusivas. Bien, entonces, hablamos de la formación, Cristina sobre todo focalizó en eso. Hablamos de una formación que no empieza y termina al inicio de la carrera que elegimos, sino que sigue sucediendo. Hablamos de las abstracciones y qué pasa cuando nos encontramos con los sujetos concretos, con nombre y apellidos, con discapacidad o no. Y cuando esto de la discapacidad o de algunas formas de nombrar algunas conductas de algunos niños se transforma en un apellido o en un nombre y no solo en una parte más de la identidad de ese sujeto. Porque acá otra de las frases que sí se escucha en las escuelas, no solo se escucha, a veces se actúa, es ¿qué diagnóstico tiene? La pregunta por el diagnóstico. Bueno, hay muchos asuntos con esto. Uno es que cuando se pregunta por el diagnóstico es raro, porque no se pregunta. En una escuela uno diría un diagnóstico pedagógico. Y sin embargo, es tan pregnante esta idea que los diagnósticos son solos de lo que el médico o lo que el sistema de salud dice, que creo que ahí tendríamos que detenernos bastante. Los diagnósticos, que puede ser interesante para pensar algunos asuntos de algunos sujetos, son eso, una parte de la identidad de ese sujeto, así como una parte de si es mujer, varón, si es rico, pobre, si a veces que son muchísimo más traccionantes que la situación o no de discapacidad y el nombre que lleve esa discapacidad. Entonces me parece que el tema del diagnóstico en las escuelas es bien interesante para pensar de qué diagnóstico estamos hablando, en qué cambia saber un apellido de un síndrome y no preguntarse por un diagnóstico pedagógico que a mí me haga observar qué sabe este niño, esta niña, este joven. ¿Cómo aprendió eso que sabe? Que eso me da un montón de pistas. ¿En qué condiciones los aprendió? ¿Y qué puedo pensar yo para seguir progresando? Y uso esta palabra a propósito para pensar en esta idea de progresiones en el aprendizaje y que pueda ir teniendo cada vez más aprendizajes más complejos, más interesantes, que abra a nuevos más. Entonces, lo del diagnóstico es otra de las frases que uno escucha todo el tiempo en las escuelas. ¿Cuál es el diagnóstico? Hasta no tener un diagnóstico no sé qué enseñarle.
ahí decimos, qué raro está eso, ¿no? Porque me pregunto por un diagnóstico médico y no sé qué enseñarle, que sería un diagnóstico pedagógico. Bueno, revisar esos asuntos, este, me parece que también es otra de las cuestiones, así como nodales, estando en las escuelas. Otra cuestión de tensiones, estamos todavía en el campo de las tensiones. em, yo dije algo del poder y digo de las tensiones entre los actores que participan más o menos explícitamente en la trayectoria educativa de los sujetos. Cuando digo más o menos explícitamente es porque algunos están muy presentes, la maestra, el maestro del grado de la sala o de la materia del secundario que deba, en algunos sujetos el acompañante del área que sea, pero otros participantes también ameritan unas frases. Hablo de las familias. Entonces, frases alrededor de las familias de niños y jóvenes. Por ejemplo, son negadores. Lo voy a decir en masculino, pero en general uno lo escucha en femenino. La madre es una negadora, lo cual también abre otras preguntas que no va a ser hoy el momento. Son negadores, no aceptan el diagnóstico. Recuerden lo que hablamos de diagnóstico. Omiten información, no quieren. Bien, todas estas que no voy a seguir haciendo la lista porque cada uno debe tener su propio glosario. Y esto sí nos trae un gran problema, porque eh, de qué, a ver, yo siempre me pregunto cuando nos encontramos con las familias y hay cuando nos encontramos o cuando a veces hay estos desencuentros que producen muchísima tensión, a veces producen violencia también, no vamos a ignorar este asunto, yo digo, ¿dónde se arma ese desencuentro? Seguramente es bastante complejo y es multifactorial, pero hay algo que me parece que aparece mucho, que es un cierto destiempo. En las escuelas, en general, nosotros miramos mucho a los pibes, lo pensamos, lo hablamos aún sin tiempo y sin lugar con nuestros colegas, hacemos tiempo donde sea, nos llevamos esto a nuestras casas, nos despertamos a las 3 de la mañana pensando en estos pibes. Todo esto lo vamos pensando y decimos, bueno, vamos a encontrarnos con esta familia para comentarle esto que nos preocupa, para pensar. Este encuentro que para nosotros es un punto de llegada, porque antes fue todo lo anterior, muchas veces para las familias es un punto de partida, porque tal vez tuvieron otras reuniones, pero es la primera vez que de alguna forma escuchan algo que es nuevo. Distorsión en los tiempos, de tiempos de llegada y tiempos de partida, a veces trae unos problemas bien complejos. Entonces me parece que por ahí pensar y revisar algunos asuntos en relación a los tiempos de las personas, no solo de nuestros estudiantes, sino de los propios y también de las familias, por ahí tal vez es como hipótesis, ¿eh? Destraba algunos asuntos. Nos encontramos con una familia y damos un nuevo momento de encuentro. ¿Es una opción? Por ahí sí, por ahí funciona, por ahí no. Pero hay algo de este desencuentro que va más allá. Digamos que no me tranquiliza pensar alguien es negador o no, ¿no? Alcanza para un ratito, pero bueno, por ahí pensar en las formas en que comunicamos, en que nos encontramos, con qué disponibilidad con las familias. Eh, bien, entonces vamos por las frases de la inclusión como abstracción, la frase de los diagnósticos desfasado del área en el que estamos trabajando, la frase cerca de la formación y la frase acerca de quién es el otro. Y cuando digo el otro es el estudiante, el compañero que tiene otra función o es de otra modalidad, y también el otro externo a la educación, pero no tan externo, que es la familia. Bien, y como última atención, que puede haber más y puede haber menos, pero que yo tomé para hoy y después pensar en algo de las condiciones de habitabilidad, es todo lo que sucede, no sé si todo fue un poco exagerada, pero sí en algunas cuestiones que suceden alrededor de qué enseñar. Porque vieron que lo dijo Cristina y todos los que estamos acá lo sabemos, si en la escuela no sucede que alguien enseña cosas y otros aprenden cosas, bueno, puede haber relaciones, vínculos,
pero no es una escuela. Nuestra función es enseñar y aprender. Entonces, alrededor del enseñar hay una frase que todos van a reconocer seguramente, que es bajar el contenido. Aparece a veces como bajar el contenido, a veces aparece como sacar unos contenidos, a veces, esto por ahí es polémico, pero lo tengo que decir, a veces aparece con un eufemismo que es adecuaciones curriculares. Em, Todas estas formas de nombrar cierta necesidad de replantear y repensar qué enseñamos, con estos verbos, bajar, achicar, limitar, sacar, nos hablan de déficit. Es una trampa mortal. Venimos hablando de los diagnósticos como déficit, Cristina lo dijo, lo dijimos nosotros de nuevo, y también el objeto de enseñanza entra en la misma línea. Bueno, es una trampa y a mí me parece muy peligroso. Deja a todos los sujetos de la ecuación, a quienes van a aprender y a nosotros que enseñamos y que elegimos esta profesión y que nos gusta enseñar, en lugares muy, para ser suaves, incómodos. Pero después es un lugar de frustración, de angustia, de parálisis, ¿no? Aquello a lo que soy llamado, que es a enseñar, no puedo hacerlo. Y aquel que viene a la escuela a aprender, no puede hacerlo. Entonces, ahí también me gustaría en algún momento hacer como cierta demora. ¿Qué quiere decir bajar, recortar? Por eso, vuelvo 2 pasos para atrás, la idea de progresión en el aprendizaje me interesa mucho más. Pensar, ¿qué sabe este sujeto? ¿Qué sabe de este contenido? Aunque me tenga que ir mucho más para atrás, ¿qué sabe de esto? ¿Y qué puedo diseñar, planificar, proponer para que pueda seguir avanzando? Esto nos trae un problema a todos los docentes, un gran problema, que es un muy buen problema, pero es grande. Para poder hacer este camino, tenemos que saber mucho acerca del contenido y la didáctica. Que si no es muy difícil hacer esto. Ya es difícil, aunque un poco sepamos, pero es muy difícil. Y los que están en escuela secundaria, bueno, imaginen, un acompañante en escuela secundaria. Ayer en una reunión yo decía, si a mí me toca acompañar a alguien en química, no sé qué haría. Por eso nos trae, ahora sí empezamos con algunas cuestiones que son tensiones, pero que nos proponen escenas posibles. Tenemos que trabajar con otros, no queda otra. ¿No? Todos, aparte de todos los que somos docentes, tenemos amigos docentes, esto es una gran ventaja, es un poco endogámico, pero es una gran ventaja, pero todos tenemos un especialista en algún área en los que nosotros tecleamos, hay que decir, ayúdame a pensar. Tengo un niño que hasta ayer hacía sobreconteo hasta el 5 y cada día se va olvidando. No sé cómo avanzar y no soy especialista, no sé, estas escenas que en las escuelas pasan todo el tiempo. Entonces, si dejamos de pensar en la inclusión en abstracto, empezamos a pensar en escenas o en prácticas inclusivas. ¿Qué sabe? ¿Dónde está? Buscarlo, lo que los maestros decimos, buscarlo en el punto de partida. Y como una amiga mía también docente dice, sí, lo busquemos, pero no nos quedemos ahí regodeándonos en el punto de partida. Vamos a tener que planificar cómo traccionar. Esta función, que es la función mediadora de los docentes, entre los contenidos y los sujetos, es bien complejo. Es bien complejo y también hay niños, niñas, jóvenes que nos hacen enfrentar a desafíos difíciles, con nuestro propio saber, pero también con las formas de transmitir esos saberes. Em, para ir como un poco cerrando y así les prometí, y yo también me lo prometo a mí misma, pensar en condiciones y en frases que sí suceden en las escuelas y que dan condiciones, yo decía, de habitabilidad en el sentido de poder alojar, que es una palabra un poquitito ahora así como que está muy escuchada, pero que viene bien, poder recibir a todos, dar la bienvenida sin sospechas, sin condiciones. Esto que decían, le ponemos un acompañante de 20 horas semanales y todavía no sabemos quién es el niño, ni qué sabe, ni cómo, ¿no? Hay algo que a veces tiene que ver con cierto anticipo
porque sabemos, porque hablamos con los maestros o del nivel anterior, pero a veces tiene que ver con la sospecha y con cierto resguardo que no va en la línea del cuidado, sino en la línea más defensiva. Entonces ahí, bueno, a veces hay que aguantarse un poco la incomodidad y el no saber y el decir, bueno, vamos viendo, ¿no? Porque la construcción es esto, es un vamos viendo, no vamos viendo sobre la nada. Hay cuestiones de anticipación, condiciones de anticipación, por ejemplo, esta, la bienvenida, recibo a todos, a todas, sin condiciones y sin sospechas. ¿M? Sé qué enseñar y cómo enseñar. Estas son condiciones previas. Después hay otras que se van sumando. Entonces, una es dar la bienvenida, cierta incondicionalidad. Para esto necesitamos trabajar con otras personas de otras modalidades. Si son pasajes de niveles, que son otros momentos de quiebre, estos pasajes que a veces son unos quiebres y a veces son puentes, ¿no? Es decir, bueno, cómo esta trayectoria sigue siendo de aprendizaje y no una trayectoria de lágrimas, que a veces sucede muchas veces en las personas con discapacidad. Entonces, hablamos de condiciones de habitar y de dar bienvenida. Hablamos de unas condiciones que acá me voy a meter más concreta, de accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de accesibilidad física, obviamente, pero también accesibilidad cognitiva, de comunicación, todas las clasificaciones de accesibilidad que ustedes conocen. Pero la accesibilidad, no solo para no caer de nuevo en la inclusión como cuestión abstracta, la accesibilidad tampoco es un concepto abstracto. Si yo pongo carteles en el aula con los nombres de los niños que van a habitar el aula, me tengo que preguntar, ¿en qué letra lo pongo? ¿Solo lo pongo eh, hegemónicamente? ¿Pongo pictogramas? ¿Lo escribo en braille? Son preguntas que uno se tiene que hacer antes. Independientemente si algún niño o no es sordo, ciego, independientemente. Si tengo un aula, no sé, en un classroom, ¿qué tipo de tipografía estoy usando? Pero no porque tengo un niño que necesita pasar una app para leer. De movida. Y aparte lo hago explícito. Y en la reunión de familias, cuando les muestro un videíto, digo, esta tipografía es accesible. Y les cuento por qué. Porque eso también es hacer escuela. Es cuando la cuestión de la accesibilidad se convierte en un asunto de discusión, no en abstracto, sino en pequeñas acciones que no son nada pequeñas, para algunos sujetos ni que hablar, pero tampoco para nosotros en una posición ética y profesional. Entonces, si hablamos de diversidad, no puedo decir que los diversos son los otros, los alumnos, y yo doy la clase siempre igual. No hago ni diversidad de agrupamientos. Entonces es una pregunta para hacer. ¿Cuándo hago a grupo total? ¿Cuándo de a dos? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿No? ¿Qué diversidad de prácticas concretas, áulicas, llevo a cabo para que cada vez más personas puedan llegar? Y hay otro que para mí es como fundamental. En todas esas prácticas siempre tengo que planificar algo que aquel que siempre es el que ve el pizarrón y dice, Esto es coreano, no entiendo nada, que algo le salga bien". Para eso hay que anticipar. Yo necesito a uno, a dos o a muchos decir, vamos a hacer esto, te vas a aprender esto. Y cuando pregunto algo, sos el primero que levanta la mano. Esto también es atender a la diversidad. Diversidad de agrupamientos, diversidad de prácticas, diversidad de tiempos. Los tiempos no siempre son a posteriori. Yo anticipo, planifico, porque soy docente, para eso nos formamos, porque algunos sujetos necesitan esos tiempos para no ser siempre los que se frustran. Entonces, atender a la diversidad son prácticas de enseñanza diversas, si no tenemos un gran problema. Y para ir terminando, eh, unos titulares acerca de los apoyos. Los apoyos siempre son situados. Una persona, ninguno de nosotros necesitamos apoyos, todo el mismo apoyo para todo en la vida. ¿Para qué necesita esta persona apoyo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿De qué forma? Los apoyos son siempre que
la maestra integradora, la PND, con todas las siglas que ustedes conocen de todo el país, se siente al lado del niño? A veces sí, a veces no. Esto hay que poder anticipar algo y poder evaluar para modificar lo necesario. Entonces, los apoyos, que siempre son citados y singulares, siempre son colectivos también. No porque estemos todos participando en forma cuerpo presente en ese apoyo, pero sí para poder diseñar y sostener escenas que son siempre colectivas. Corresponsabilidad, trabajo entre varios, también diversos. Eh, las familias las nombramos del lado de las tensiones y también las vamos a nombrar del lado de las condiciones de habitabilidad, porque todos estos nosotros diversos, la palabra diverso igual es para otro momento, pero todos estos nosotros diferentes somos parte y haremos o no, o iremos haciendo, me gusta más, posibles condiciones para que aún aquellos niños y jóvenes que tienen formas de estar y aprender que no son las esperadas desde ciertas cuestiones y moldes y asuntos más hegemónicos, puedan aprender, eh, ser sujetos de derechos sobre todo. Así que bueno, les agradezco y después seguimos pensando. Muchas gracias, Cecilia, por esto, por habernos compartido. La verdad que es muy importante y es interesante no solo pensar en las tensiones, digo, y en esto que vos nombrabas, ¿no? En relación a los diagnósticos que Cristina hablaba desde lo médico, y que vos traés también, digo, porque en la escuela está presente, porque el discurso médico tiene una impronta fuerte, pero que son diagnósticos que en definitiva se terminan convirtiendo en pronósticos de lo que puede y lo que debe hacer la enseñanza, ¿no? Decía Kika Luz allá hace un gran tiempo atrás, y que la verdad poder generar condiciones de habitabilidad concretas, poder pensar con otros, las familias, valorar los saberes de los colegas docentes, del nivel y la modalidad que sean, pero también de las familias y de los estudiantes para a partir de ahí poder planificar en un ámbito que no tome a la enseñanza solamente como la única que tiene la palabra, sino que en todo caso es la que genera condiciones de posibilidad para seguir potenciando. La verdad que en todo lo que dijiste es bien importante para las prácticas concretas, además, ¿no? Para poder pensar cómo hacemos escuela en el día a día. Así que, bueno, gracias por esta intervención. Y está Cintia, que aquí nos va a hablar desde lo que tiene que ver con concretamente la investigación y las políticas educativas en el campo de la educación especial. Es la última de nuestras colegas que hoy presenta, profe de la licenciatura. Así que bueno, bienvenida Cintia y te escuchamos. Bueno, gracias por este espacio, por abrir este conversatorio o este ciclo de charlas, ¿no? Necesarias para estos tiempos. Agradecida por lo que me antecedió de las colegas Ceci y Cristina, también docentes, mis docentes. Ceci no, pero Cristina sí. Así que es un honor compartir este espacio con ustedes. Y bueno, esperamos que se siga replicando, que las compañeras se sigan sumando para seguir pensando y profundizando en la formación, pero no solo la docencia y la extensión del territorio, sino también la puesta en acto de las políticas de inclusión en una clave más de investigación y de formación en términos de problematización, ¿no? Me gusta pensar más en términos de preguntas, a partir un poco de lo que decían las compañeras, ya casi dijeron todo, ya no, es como que no puedo, me quedó muy poquito para aportar, así que espero que sirva, voy a ser muy rápida, por cuestiones de accesibilidad, voy a describirla, o sea, voy a leer las plantillas y describir lo que se ve allí. Así que bueno, titulamos este espacio, que también formó parte de un seminario
de 3 docentes que hoy están en un espacio de formación. Así que, bueno, agradecida también a Verónica Rusler y a Yamila Ferreiro Fusco del Seminario de Orientación 1, Educación Inclusiva y Organización Institucional de nuestra querida licenciatura. Y titulamos el espacio como la idea de las políticas de inclusión e investigación en discapacidad como apuntes para armar. Y me quedo, ¿no? Pensando en lo que decían las compañeras por las preguntas, ¿no? Las preguntas de la época. La pregunta por el tiempo, ¿no? La pregunta por el exterminio del otro, ¿no? La pregunta por los derechos y la libertad de su ejercicio. La pregunta por el saber, por el aprendizaje y por la enseñanza, ¿no? Y no en términos universales, sino en términos más bien de problematización específica, ¿no? Y por ahí estructurar en 3 momentos esta breve presentación, desde el área, por ahí un poco de la investigación, y voy a compartirles un pedacito de ella, para quienes no me conocen. Bueno, me formé en el área de investigación, también de docencia. Intento como compartirles un pedacito de ello, atendiendo a la lógica de la inclusión y de las políticas de inclusión en el presente, ¿no? Para pensar en tres cajas de herramientas, ¿no? Un poco lo que ya conversaron las compañeras en términos de la polisemia de la inclusión, ¿no? La pregunta por qué es la inclusión ya no es tanto más bien qué es la inclusión, sino cómo se materializa, ¿no? La inclusión al interior de las instituciones educativas, que tiene que ver con la idea de la puesta en acto, la idea del rol docente como gestor de esa inclusión, ¿no? De quién es la responsabilidad, con H en el medio, retomando un concepto de Donna Haraway, ¿no? De quienes gestan la inclusión, pero también del lugar docente como productor del conocimiento, ¿no? Como esto que traía Cristina y Cecilia respecto del lugar del saber, ¿no? Del saber hacer, del saber producir, del saber de la práctica, como una forma también de ir hacia adelante, ¿no? Un poco de esta idea no tanto del avance, pero sino de ir desarrollando, ¿no? Ir poniendo capas a esos procesos de inclusión que el lugar docente es fundamental, o al menos para mí, desde el área de la investigación, resulta la clave importantísima, ¿no? Y un poco para pensar también en datos, ¿no? Que también lo traía Cecilia, un poco Guadalupe, perdón, al principio, que eso también da una docente en la universidad, en un espacio de gestión, nos decía, bueno, inventen los datos, así nos decía, ¿no? Inventen los datos de cuántos estudiantes hay inscriptos en un momento en la universidad para poder producir política al interior de la UNSAM, ¿no? Decía, bueno, si hay 0% de estudiantes con discapacidad inscriptos en la Universidad de San Martín, bueno, las políticas no van a llegar, ¿no? Entonces es importante tener también un poco de información cuanti, no tanto quali, y poder problematizar a partir de ese cruce, ¿no? Bueno, un poco para no ahondar tanto y no hacer una pérdida de tiempo respecto de lo que entendemos por inclusión, ¿no? Es como un proceso complejo, vinculado a también nociones asociadas a la inexclusión interseccional, ¿no? De los colectivos más vulnerados, y más violentados y más precarizados de la sociedad, ¿no? Ahí hablamos no solamente de discapacidad, sino raza, género, clase, etnia, lenguaje, y otras múltiples capas. Se conforma también como un discurso políticamente correcto, que no puede ser eludido por ninguno de los estados, y ahí es donde se introducen los programas, las políticas, una práctica cotidiana y un hacer sensible, si se quiere, de algunos autores que se retoman, ¿no? Que requiere de estudios específicos para poder ir esta idea de poniendo capas a ese concepto y a esas prácticas, para poder describir los efectos que se producen al interior de las instituciones educativas, y una experiencia cotidiana, ¿no? Que altera los modos hegemónicos de ser y estar en el mundo, de estar con los otros, estar en un espacio común que es el aula, que es la escuela, y que es uno de los pocos, o no, si no será el único, de los lugares donde algo de lo común ocurre, ¿no? Lo común no en términos de la división escuela especial común, sino en términos de comunitas, ¿no? De la idea espinosista más de comunidad.
¿no? Y una promesa también, a algunos nos gusta decir como la inclusión se transforma en una promesa cruel, ¿no? Muchas veces en algo que se busca alcanzar pero que no se consigue, o que si se consigue de un modo muy, con múltiples intersecciones de desigualdad, ¿no? Y ahí también es una pregunta que me interesa poner allí en discusión, ¿no? Acá tenemos algunos referentes, son 6 fotos de algunos o algunas, en su máxima son mujeres, una foto de Carlos Escliar, una foto de Flavia Terici, flamante nueva ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, una foto de Roger Slee, una foto de Inés Dussel, una foto de Liliana Sinise y una foto de Silvia Greenberg, que son algunos referentes que pueden buscar para conceptualizar la idea de inclusión. Y acá me gustaría traer algo más del activismo y algo más del arte, ¿no? Si se quiere, van a ver en la placa un videíto, vamos a ver un videíto muy cortito que es muy provocador de una activista y una periodista que se llama Julia Rizzo Villani, ¿no? Que escribió un libro, que ahí ven la tapa de su libro que se llama Curvaturas, el dolor nunca tuerce el deseo. Tiene un podcast que es muy interesante para escucharla, de su propia experiencia, de cómo vive y transita la discapacidad, que se llama Lesotres. Y ustedes me hacen así con el dedito para arriba, si se escucha, entiendo que se va a poder ver y escuchar desde aquí, porque compartí sonido, pero me dicen si no se escucha. Voy a poner un video de ella definiendo la idea de inclusión. Dura 2 minutitos. Si yo ya estoy en el mundo, ¿por qué me tienen que incluir? A mí la palabra inclusión no me gusta, no la uso, intento dejarla de lado y no por una cuestión de que no me gusta lo que significa, sino porque me parece que tenemos que avanzar, encontrar otra palabra que nos identifique más a las personas con discapacidad, porque si nosotros seguimos diciendo inclusión, significa que hay alguien que le damos el poder y que hay alguien al que el sistema le da el poder para incluir. ¿Por qué tenemos que dar por sentado que hay personas que ya están afuera? Una cosa es que me incluyan en el mercado laboral, por ejemplo, que es algo que nos expulsa muchísimo a quienes tenemos discapacidades, pero otra cosa es la inclusión en la vida cotidiana. Si nosotros ya estamos, ya somos parte. Lo que pasa es que tenemos que pensar al revés. ¿Por qué mucha gente hace de cuenta que no nos ve? Hablo y vuelvo a hablar y vuelvo a hablar e insisto mucho con la cuestión de la accesibilidad, con la cuestión de hacer un mundo más amoroso para las personas que tenemos cuerpos o mentes que no encajan en la normalidad que nos proponen todo el tiempo. Bueno, yo creo que debería irme ahí, acá, cerrar la puerta, ¿no? Y salir de esta charla, porque ya está todo dicho, al menos para mí, pero le matizo un montón, ¿no? Bueno, ¿qué incluir? ¿A quién incluir? ¿Quién es el sujeto de la inclusión? Decía Ceci, ¿no? Muy interesante. Les recomiendo a esta autora para poder profundizar en esta idea. Y un poco la idea de pensar la inclusión y la puesta en acto tiene que ver con esto, con esa materialización que, spoiler alert, ¿no? Reciente se está reformando la LEN, la Ley de Educación Nacional, la 26206, la nueva Ley de Educación de Libertad Educativa, o no sé, ya no recuerdo cómo le están llamando, que hay poquísima información de lo que se filtra, ¿no? En educación especial, la verdad que no se está, al menos yo no encontré nada más que no hay información, así que tendremos que estar muy alertas, ¿no? A esa reforma. Y recientemente la UNESCO sacó un informe con algunos datos que, bueno, que nuestra directora de la carrera estuvo, creo que presente en este espacio, y bueno, retomo algunas ideas que proponen, ¿no? Un estudio hecho en una muestra de 16 países con alrededor de casi 2,5 millones de estudiantes, casi 3, ¿no? De América Latina, y ellos proponen ahí, bueno, algunos avances y algunos retrocesos respecto de las puestas en acto de las políticas, ¿no? El informe se llama Hacia una educación sin barreras, avances y desafíos en la educación inclusiva, que evidencian los resultados del estudio de la CIRIED, en donde ellos dicen que
Esto es literal de ellos, ¿no? No es algo que yo tenga relevado. Ahora les voy a ir a contrarrestar un poco esa idea. El 81% de los estudiantes con discapacidad están matriculados en escuelas regulares y el 19% en escuelas especiales, ¿no? No obstante, dice, menos de la mitad de las escuelas regulares, el 47%, recibe efectivamente estudiantes con discapacidad. Este dato es un dato que se homologa, un dato que sacó en el 2020 la Secretaría de Investigación, acá un estudio hecho por Bárbara Bricioli, de la Secretaría de Investigación Educativa, que más o menos el 50% de la matrícula de los estudiantes con discapacidad están incluidos en las escuelas regulares en el nivel primario, ¿sí? Hay bastante articulación realizada en este estudio, ¿no? El 4.5% de los estudiantes pasa de escuelas especiales a escuelas regulares, ¿no? Esto es la escuela común, y un bajísimo porcentaje lo hace a la inversa. Pero ¿dónde está el problema? Que es un problema que sí, ahí vemos también en los números y en la política en educación aquí en Argentina, el problema está en el nivel secundario, ¿no? Ellos le llaman la secundaria alta, sería algo así como justo el pase del básico al superior, ¿no? En Argentina y en provincia de Buenos Aires al menos. El 37% de las personas con discapacidad abandona la escuela en la secundaria, ¿no? Y acá hay algo muy interesante para mirar en los datos que antes no había, o al menos era muy difícil. Hay una vacancia re importante en investigaciones respecto de la situación, de la evolución de la matrícula en las personas con discapacidad y la inclusión en términos de repitencia, ¿no? O la idea de esta matrícula fluctuante que trae Silvia Grimm, ¿no? Esto ir y venir o dejar un tiempo y volver, ¿no? O estar en distintos espacios y volver, que tiene que ver con la repitencia. Ellos lo llaman repitencia, a nosotros nos gusta más bien hablar de matrícula fluctuante, ni tanto abandono, ¿no? Porque es algo que nunca termina de caer o de salir del sistema educativo, un estudiante en general, y menos una persona con discapacidad que tiene múltiples apoyos para garantizar esas trayectorias. Ellos hablan de, bueno, de que hay un 10% de estudiantes que repite o que vuelve a hacer determinados años, ¿no? La mayoría, como en todos los casos, siempre son las mujeres con respecto a los varones, y el abandono total también dicen que es muy fuerte ahí en cuestiones de género asociada al género femenino, ¿no? O a las mujeres en general. Y también aportan la idea de terminalidad. ¿Cuántos terminan, no? Vieron que había datos de las pruebas de aprender, ¿no? Cuántos pibes aprenden, cuántos terminan la secundaria, ¿no? Y acá hay un dato relevante, ¿no? El 99% de los estudiantes completa la educación primaria, ¿sí? Hay una universalización del nivel primario, del acceso garantizado por la Ley de Educación Nacional. Sin embargo, el 76% de estos estudiantes con discapacidad lo logra, no hay un porcentaje un poco menor. Y respecto de la secundaria, ocurre casi lo mismo en igualdad de proporcionalidad, digamos, ¿no? Un 62% de personas sin discapacidad termina la secundaria, un 82%, perdón, y un 61% con discapacidad termina la educación secundaria, ¿no? En términos, acá vamos a ver un gráfico, ¿no? Un gráfico que analiza la evolución de la matrícula en 10 años, durante 10 años, de 2014 al 2024. Esto está elaborado a partir de una página muy interesante que se llama Data Educación, ¿no? Que ahí pueden consultar específicamente por región, por provincia, por distrito, los datos específicos en términos de la inclusión y en términos de la matrícula de las personas con discapacidad en el sistema educativo, y se puede observar cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, a partir del 2014 hasta el 2024, la incorporación de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo escolar en general y en particular el sistema educativo inclusivo, ¿no? O si se quiere, ¿no? En las escuelas de educación común. Y acá vamos a ver un gráfico de 2 líneas, ¿no? En la base van a encontrar los años, 2014, 2016, 18, 20, 22 y 24. En el eje Y, digamos, en el eje vertical van a encontrar la cantidad en miles, ¿no? Y van a encontrar 3 líneas de distintos colores. La primera es el del total de la matrícula, que está en color rosa, si se quiere, y vemos un aumento
considerable, ¿no? Hay una baja, si se quiere, entre el 2016 y 2018 respecto de la matrícula en general de las personas con discapacidad, y la matrícula de inclusión la van a encontrar en la tercera línea, que es del color amarillo, y la del medio es la evolución de la matrícula de educación especial, ¿no? En color naranja, ¿sí? Hay unos ciertos cambios. En el 2016 se produce un aumento considerable de los procesos de inclusión y una baja de la matrícula de educación especial, ¿no? Ahí es clave por la resolución 311, ¿no? Hay un achicamiento de la matrícula llegando al 2018. Hay una reconversión en el 2019, empieza a haber un aumento de la matrícula de inclusión a partir del 2019 y ahí despega la matrícula de inclusión respecto de los años subsiguientes. Y hay algo ahí en pandemia que ocurre también, que lo traía la profe Cristina respecto de la formación, pero acá también hay algo que ocurre en la pandemia que es considerable analizar y preguntarse por qué, ¿no? Y en general, un poco lo que se puede ver aquí es un aumento de la matrícula en general de inclusión, pero también hay un descenso, ¿sí? Fuerte, casi en los últimos o en los primeros 15 años del presente siglo, ¿no? Y de los 15 años para acá hay como una cierta paridad, ¿no? Hay algunos autores que hablan del estancamiento, de la inclusión, y es algo para tener presente. Bueno, acá hay datos hasta el 2024, que es un aumento significativo respecto de los procesos de inclusión, pero es interesante mirar qué ocurre allí. Acá no me voy a detener en más números, pero más o menos, en general, a nivel país, son casi 11.400.000 estudiantes, en general sin discapacidad, o sea, en general. En la modalidad de educación especial son 105.000, y los integrantes integrados, porque es la categoría que utiliza la página, 128.000. Después, bueno, yo ahí puse provincia, AMBA y San Martín porque es el área de investigación y de injerencia en la que yo laburo, pero lo vamos a pasar. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad, no? Esta idea del trabajo con otros, del trabajo corresponsable, colaborativo. No voy a detenerme acá, hay un videíto, después yo se los puedo compartir. Es un estudiante que habla de la egresada ya del sistema educativo común, y ella pone ahí un poco en juego la idea de justamente esto, ¿no? De quién es responsable de la inclusión y a dónde cae la mochila, ¿no? De poder llevar adelante y gestar estas políticas, ¿no? Y un poco ahí sí retomo una categoría que yo utilizo en la investigación, o que desarrollé mi trabajo de investigación, más específicamente el doctorado, ¿no? En esta idea de el docente como gestor de la inclusión, en tanto que MAI, ¿no? El MAI como un avatar, el docente que siempre está de aquí para allá garantizando procesos y que está sosteniendo políticas de inclusión en su cuerpo, encarnadamente, y produce un tipo de subjetividad, ¿no? Y entonces ahí retomo algunas frases o algunas escenas muy cortitas, y una de las docentes me decía que seguramente les resuene, ¿no? No llego a ver a todos, tengo que salir antes para llegar a la siguiente escuela, no hay forma, quiero, pero es imposible, ¿no? Ana me decía, es dificultoso conseguir un MAI, puede tardar medio año, las escuelas lo ven como una especie de salvación, nosotras hacemos nuestro trabajo, pero creen que eso va a ser la garantía o la cura de todos los males, ¿no? Todo bien con la inclusión, me decía otra docente, yo soy la bandera inclusiva, pero que nos creen cargos, ¿no? Así no podemos dar respuesta a las necesidades que nos llegan, ¿no? Que demanda el sistema educativo. Y hay un poco para ponerle teoría, ¿no? Esta idea de Silvia Greenberg, que es mi directora, que habla de esta idea de que las prácticas esas prácticas que las docentes nos dicen cotidianamente en las escuelas, llevan consigo la idea del desborde, la sobrecarga y las altas dosis de cansancio y frustración, ya que en esos vaivenes se vuelve imposible ocuparse de todo, de la inclusión del pibe, de la familia, de la política, de la EMI, de los cambios de la ley, de la precarización laboral, y etcétera, 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 ¿no? De los diagnósticos y así.
Entonces, ¿cómo pensar esta idea del docente no solo como gestor de la inclusión que lleva en sus espaldas y en su mochila y en sus carpetas la garantía de ello, ¿no? El futuro de la docencia y en tanto que un docente investigador, ¿no? Un docente que promueve, que desarrolla conocimientos a partir de su propia práctica, ¿no? Y a partir de transformar también sus propias prácticas, ¿no? En donde es interesante pensar el lugar y el posicionamiento docente a partir de un trabajo transversal, como decían las colegas, articulando políticas, pero también en un lugar de creador y productor de saberes y de conocimientos, ¿no? Es interesante pensar allí, pensarnos como productores de conocimiento, a partir de la elaboración de esas prácticas cotidianas, minúsculas, no minúsculas en términos de pequeñas, sino en términos de una densidad que son esos gestos mínimos, ¿no? Esta idea de poder pensar a partir de esos gestos mínimos, de esa responsabilidad que uno toma y ético-política cuando decide ser docente y ocuparse de ese otro que está allí, se vuelve potencia, ¿no? Que son experiencias potentes y situadas que pueden servir, ¿no? No en términos mercantilistas, que pueden anidar y que pueden promover procesos. Esta idea me gustaba de lo que decía Cecilia, no un desarrollo hacia adelante, sino un desarrollo de voluminosidad a poder transformar prácticas, políticas y procesos de inclusión que por ahí logren transformar el contexto, ¿no? Pero seguramente transformen la vida de los pibes y las pibas con las que trabajamos, ¿no? Y ahí yo, bueno, voy a pasar muy rápidamente porque ya estamos en horario, algunas experiencias que pueden consultar en la página de la UNSAM, ¿no? La idea de la Feria de Ciencias Humanas y Sociales, la forma en que trabajamos con las escuelas, en el territorio, que puede servir para que algunos docentes nos veamos productores de conocimiento, como un contenido, un ejercicio, una actividad, una experiencia cotidiana de la inclusión en nuestras aulas se puede volver objeto de problematización y de elaboración de políticas, prácticas y saberes específicos de la inclusión. Aquí vamos a ver algunas imágenes de los talleres de producción audiovisual y prácticas artísticas que realizamos en la escuela, en un proyecto que denominamos Detective de Goteras, en donde los pibes y las pibas de la escuela, junto con las docentes, pensamos, decía, bueno, hay tantas goteras en la escuela, ¿qué hacemos con ello? Empezamos a hacer una investigación respecto de la contaminación del agua y cómo fue elaborándose ese proyecto. Pensamos en hacer un corto audiovisual, acá ven algunas imágenes de los estudiantes construyendo a través de la técnica del stop motion algunas escenas de ese corto con material reciclable y desechable, porque es un taller justamente de huerta, de CFI, ¿no? De Centro de Formación Integral Superior, asociado a huerta y jardinería, y trabajan todo lo que tiene que ver con reciclado y demás. Bueno, más fotos de los pibes y las pibas elaborando estos procesos, ¿no? Los chicos y las chicas presentando la investigación en la feria, algunas imágenes de allí conversando con otros en un espacio que no es exclusivo de personas con discapacidad, sino que es un espacio abierto de la UNSAM, un espacio que articula propuestas, valga la redundancia, con el territorio de articulación. Aquí sus docentes mostrando también la investigación realizada a partir con un gráfico de tortas, los estudiantes siendo evaluados en la última foto por, valga la redundancia, los evaluadores. Bueno, más fotos de los estudiantes trabajando y participando en la feria. Elaboramos un corto que se llamó Ciudad Fantasma, pueden verlo allí en la página, voy a avanzar. También otra propuesta de otro trabajo de articulación con las escuelas secundarias, en este caso, ¿no? Un proyecto sobre cartografías urbanas de inexclusión educativa, ¿no? Una escuela
secundaria número 24 en Costa Esperanza, en la que pensamos también un relevamiento y una cartografía de la inclusión y de las barreras que se producen en los barrios más pauperizados del partido de San Martín, en los barrios más pobres, en las villas miserias en las que trabajamos. Ahí vemos 3 fotos, una foto central en donde están los estudiantes trabajando, riéndose y juntos con sus docentes. En la foto de la izquierda, al menos de la pantalla, el mapa del índice de repitencia y NBI del 2015, una foto tomada por los pibes del Sanjón, contaminado, lleno de basura, los pibes y las pibas presentándose también un proyecto de feria, en proyecto de la feria en la que se elaboró un libro que se llamó Rompiendo Barreras, Discapacidad y Comunidad, ¿no? Pibes sin discapacidad que se interesaron por esas barreras y por el acceso y el tránsito en su propio barrio, ¿no? Una problemática propia de su barrio, y la que intentaron a partir de esta articulación con la universidad, pero que también con las docentes, desde sus propias materias de geografía, ¿no? E historia, justamente referenciar esas barreras y esos procesos en los que las personas con discapacidad transitan a diario en la cotidianeidad de sus barrios. Acá hay algunas imágenes de los estudiantes elaborando desde su celular la tapa del libro, una foto de su carpeta, una foto con sus docentes y finalmente presentándose el 3 de diciembre del año pasado en el Colegio de Abogados de San Martín este proyecto. Les dejo aquí la última foto para que si quieren escanear el libro, nos falta el año que viene hacer la versión accesible, lo vamos a hacer en audiolibro, articulando con una biblioteca para ciegos de aquí del Partido de San Martín. Acá está el título, Rompiendo Barreras, Discapacidad y Comunidad de la Escuela Secundaria 24. Se presentó en la feria de la Municipalidad de San Martín. Acá hay una foto de una de las dos estudiantes sosteniendo el libro en la mano en esa presentación. Y finalmente pensar, ¿no? Un poquito, son algunas ideas, hay miles, ¿no? Estas son un ápice muy chiquitito de lo que hacemos a diario en investigación para promover políticas y promover prácticas también docentes y un acompañamiento para garantizar procesos de inclusión. Retomo la pregunta o la idea también que mi alma mater, Verónica Rusler, siempre dice, ¿no? El pensar de la educación o el porvenir de la educación a secas, ¿no? Despojándolo de esta idea de los adjetivos calificativos que la vuelven, ¿no? Una educación segregadora, especial, inclusiva, integradora, ¿no? Más bien el porvenir de la educación debiera ser, o más que debiera ser, es un deseo, no un anhelo por una educación a secas, ¿no? Que no tengamos que incluir más a nadie, como decía Julia Rizzo, porque ya estamos todos en el mundo. Ya lo decía Hannah Arendt. Y pensar un poco ahí también la idea de la formación docente, su profesionalización y el reconocimiento material de ello, ¿no? Todo lo que traía Cristina, la interseccionalidad de lo territorializado, la relevancia de lo que decía Cecilia, ¿no? Sin voluntarismo y sin gerenciamiento, sin esta idea del si tú puedes, ¿no? Si, o todo tiene que ser tu responsabilidad. Tiene que haber también una centralidad en la transmisión y en la enseñanza y el aprendizaje, con un matiz de las políticas públicas, ¿no? Esta idea de la presencia o de garantizar el derecho a la inclusión, ¿no? Ya Nuria Pérez de Lara lo decía en el 99, cuando escribió su libro, no solo es el derecho, sino garantizar el aprendizaje. Bueno, que esté ahí es un derecho, pero ¿qué hacemos con ese derecho, no? Los pibes y las pibas en nuestras aulas tienen que aprender, ¿no? Como de lugar. Y reclama una escuela más justa, plural, democrática, menos desigual, sin escisión de lo común versus lo especial, no sería un ideal a conseguir, que aleje los discursos de odio y la restricción de derechos, ¿no? En un contexto muy, muy, muy complejo que hace, ¿no? Políticas de la crueldad. Hay una foto de la página, de la portada de Página 12, las personas con discapacidad. Recientemente también militando por sus derechos y por el cercenamiento de ellos, ¿no? A lo largo de distintos gobiernos, pero profundizado y exacerbado en estas últimas décadas y en particular en estos últimos años, ¿no? Algunas fotos
por los reclamos, que me parece interesante también reivindicar ahí este lema de la convención, nada de nosotros sin nosotros. Bueno, y cómo pensar en la inclusión. A mí me gusta, como para cerrar, la idea de la ética, ¿no? De política y social de la inclusión, no como una madeja, como un ensamblaje, con un enredo que hay que desenredar, ¿no? Pero que está articulado por un ovillo de lana, ¿no? Que se teje por múltiples ovillos de colores, ¿no? Amarillo, rosa, verde, violeta, rojo, azul, que representan distintas dimensiones para pensar la inclusión, pero en donde la centralidad tiene que ser el estudiante, ¿no? En una comunidad articulada, en el territorio, esto que decían las compañeras, el entorno, la familia, el pares, el grupo de pares es importantísimo, un proyecto individual y colectivo, ¿no? Que no solamente sea un espacio para pensar el desarrollo de un sujeto, sino más bien de toda la comunidad escolar, educativa, social, la puesta en acto de las políticas, mejoras en esa dimensión, mejora de las condiciones materiales de existencia, ¿no? De tanto el sujeto como las instituciones, ¿no? Que elimine la sombra de la exclusión y la desigualdad, mejor formación, mejores recursos, y bueno, pensar en esta idea de un enredo que hay que desenredar y que para ello necesitamos tiempo de encuentro, de desarrollo, de desafíos, como decía Ceci, y un tiempo que casi no tenemos, ¿no? Y me parece que darse el tiempo, como decía Derrida, o darnos el tiempo, es crucial en estos tiempos, valga la redundancia. Bueno, fui muy rápidamente, espero no haberlas aburrido, así que habilitamos el espacio, les doy las gracias, acá hay un simbolito del pictograma con la mano en su pecho que dice gracias y está también en braille abajo, aunque bueno, no es lo adecuado porque solo se ve, pero bueno. Muchas gracias por este espacio y quedamos en contacto para lo que sugieran y requieran, ¿no? Siempre es un espacio para abrir y conversar. Gracias. Dejo de compartir. Creo que ya dejé de compartir. No, no dejé de compartir. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Cintia, porque pasaste revista no solo por hacer la síntesis, digamos, de lo que tanto Cristina como Cecilia pudieron contar, sino también por esta implicancia, imbricación entre lo que son las políticas, lo que son los datos, lo que es el territorio, lo que pasa en la escuela y trayendo hasta los estudiantes en contexto y pudiendo armar comunidad, no solo dentro de la escuela, sino en todo el territorio, particularmente, digo, ahí visto en San Martín o en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que es importante como para poder pensar cuáles son las políticas que uno hace en los contextos, porque no se trata justamente de inventar datos, se trata de que los datos nos sirvan para poder replantearnos en todo caso otras preguntas que nos ayuden a cambiar las prácticas de exclusión que hoy por hoy están y ahí hablaban y comentaban en el chat, ¿no? De bueno, si es un momento, si es un proceso hablar de inclusión, hasta dónde se habla de inclusión porque hay exclusión. Yo cuando te escuchaba pensaba en Carlos Escliar, ¿no? Que estaba ahí en una de las fotos cuando él decía, yo no invito a mi familia a comer porque soy inclusivo, yo no, digo, cómo hablamos y cómo a veces los tecnicismos nos llevan a pararnos en algunos lugares que lejos de lo vincular del sujeto, de la enseñanza y de las posibilidades y las complejidades que tiene poder enseñar en cada uno de los territorios, a veces nos llevan a este recorte que comentaba Cecilia, que en definitiva vuelve a poner la mirada en el déficit o el supuesto déficit y citando a Vaquero, en la educabilidad de los sujetos y que justamente la convicción es que todos pueden aprender y que nosotros tenemos que en definitiva fortalecernos para ver cómo esas enseñanzas se pueden dar y se pueden dar en comunidad. Así que gracias por todos esos aportes. Sabemos que estamos pasados de horario porque estamos ahí unos minutos después, pero en esto de darse tiempo, también me parece que es interesante que cada uno pueda exponer lo que quiere exponer y también que podamos dar lugar a las preguntas que se quieren hacer, las reflexiones que quieren hacer a partir de haber escuchado a las tres colegas de la licenciatura que hablan
por ellas, pero que también hablan en nombre del corazón y el sentido y la esencia que tiene esta licenciatura en cada una de las cátedras que hoy estuvieron presentes, pero también en las que están construyendo día a día junto con los estudiantes este ciclo de complementación curricular. Así que si quieren hacer preguntas levantando la mano o por el chat, son bienvenidas. Todos se han quedado así como denodados y sin palabras, puede ser, es posible. Bueno, nada, si quieren hacerlas, obviamente están, si no las pueden acercar y pueden ser parte también, digo, a especial@unsam Eduard, como para que las podamos también trabajar junto con los equipos de las cátedras para que podamos pensarlas en futuros encuentros, retomarlas y seguir dando este ciclo de charlas abiertas que va a seguir, les cuento, durante todo el año que viene. Vamos a estar compartiendo con docentes y también nos gustaría con colegas invitados del campo de la educación especial que puedan también ayudarnos a pensar este proceso desde las prácticas, desde las escuelas, desde las políticas. Veo algunos colegas también de las provincias, directores de especial, subsecretarias que están conectadas y la verdad que nos parece importante poder justamente dar la voz desde la licenciatura, escucharnos y poder interactuar con otros investigadores también para seguir fortaleciendo este espacio y con todos los que en definitiva día a día están batallando en las prácticas concretas de inclusión y generando mayores posibilidades para que efectivamente el sistema pueda albergar a todos. Así que, no habiendo, hay en el chat cuatro comentarios en donde hablan, leo uno, el de Silvina, de Tierra del Fuego, que dice: considero que hablar de procesos de inclusión fue necesario en algún tiempo para algunas jurisdicciones más cerca o más lejos de la actualidad. Esto para iniciar el debate y en pos de la garantía de derechos, muchos de ellos invisibilizados. Coincido absolutamente que hay que avanzar, creo que hay que avanzar en términos de convivencia. Y agradecen una y otra vez más, tanto madres como estudiantes, por la apertura de estos espacios que esperemos, bueno, podamos contar con ustedes y con muchos más todavía en el transcurso de los encuentros del año que viene, ya finalizada la cursada y avisorando en el día de mañana ya los finales de las materias. Queríamos poder cerrar el año desde la licenciatura compartiendo estas cuestiones con ustedes e invitándolos, obviamente, a todos los que quieran a sumarse a la licenciatura de Educación Especial también para seguir pensando y seguir transformando el sistema educativo y nuestras prácticas concretas. Así que gracias, muchísimas gracias a las docentes que estuvieron presentes hoy, a cada uno de ustedes que desde sus lugares fueron escuchando y aportando todo lo que esta charla pudo dar. Así que nos vemos el año que viene. Muchas gracias a las compañeras que prepararon sus ponencias. Muchísimas gracias. Me siento representada por las tres compañeras que hablaron, absolutamente. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, hay equipo, la próxima les toca a ustedes. Hay que superarlas, ¿eh? O por lo menos igualarlas. ¿No? Basta de No competitiva, hace no. falta. Igualarlas, por lo menos. Gracias, chicas, realmente muchas gracias.